las 19, desde las 7 de la noche de Argentina, creo que sería 18 Paraguay, 18 Venezuela. El servicio lo van a transmitir online y sabemos que va a estar maravilloso, que Dios se va a glorificar, se han estado preparando, este, hemos estado orando todo este tiempo de invasión del amor de Dios. Y bueno, ya nos acercamos hacia el cierre. Sí, no sé, Em, Vamos a escuchar invitados especiales que van a ver ese día. Este, y bueno, esperamos ese día para, seguramente el pastor nos va a compartir el link. Entonces vamos a estar pendientes para que nos podamos conectar de manera online a ese servicio, los que no podamos asistir presencialmente. Los que puedan asistir presencial, muchísimo mejor todavía. Bueno, aquí ya tenemos el tema de hoy. Uno de los, vamos a ver dos temas hoy de invasión del amor de Dios. Y el de hoy se llama la ley espiritual del perdón. Nosotros, como hijos de Dios, como personas que hemos decidido seguir a Jesucristo, nosotros estamos llamados a perdonar. Para nosotros, perdonar no es una opción. Perdonar es parte de nuestra vida como cristianos. Es algo en lo que debemos esforzarnos cada día. Entonces, hoy vamos a compartir, vamos a comenzar leyendo en Mateo 18, del 23 al 35, el por qué es una ley para todo hijo de Dios perdonar. derecho. Vamos a leer acá, dice, por eso el reino de los cielos se parece a un rey que, ¿Qué quiso? que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, le presentó uno que le debía, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y le dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien, fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó al siervo, siervo malvado, le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Entonces, vemos acá una historia donde una parábola que estaba contando Jesucristo acerca de una persona que tenía una deuda muy grande y por causa de eso él iba a ser vendido junto con su esposa, iba a ser vendido como esclavo porque no tenía cómo pagar la deuda. Sin embargo, esta persona pide misericordia y dice que la persona a la que él le debía lo perdona y lo deja en libertad. Le dice, te perdono tu deuda. Pero más adelante, esta misma persona que había sido dejada en libertad, que le habían perdonado la deuda, se consigue con otro que también le debía a él. Entonces, él llega y empieza a cobrarle, a exigirle que le pague, y la otra persona comienza a pedir misericordia
porque tampoco tenía cómo cubrir la deuda. Y entonces llega él y en vez de, después de haber experimentado el perdón, de haber tenido esa experiencia y él también perdonar, dice que él comenzó a estrangularlo y a exigirle que le pagara. Y como, y como él no lo perdonó, dice que los que estaban alrededor, los testigos, fueron y le contaron a la persona que él le debía originalmente, le dijeron, mira lo que está haciendo la persona a quien tú perdonaste. Y dice que esa misma persona, el que tenía más dinero, que había perdonado la deuda, llega y dice, bueno, como tú no perdonaste, entonces yo tampoco voy a tener misericordia contigo. Entonces, así termina la parábola diciendo Jesucristo que así igual sucede con nosotros a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. La verdad es que como hijos de Dios, nosotros estamos llamados a perdonar, así como nosotros hemos recibido el perdón, el perdón de Dios, como nosotros comprendemos la magnitud de todo lo que Dios nos ha perdonado, entonces nosotros igual estamos llamados a perdonar a las otras personas, no a decir, le perdono esto, pero aquello no, sino que si entendemos que Dios nos perdonó todo, entonces nosotros estamos llamados a perdonar todo a las personas que nos hayan ofendido. Vamos a ver, acá les pregunto, aquí coloqué 3 opciones. ¿Qué es perdonar? ¿Perdonar será olvidar? ¿Será volverme a la persona para hacerle saber que la he perdonado, aunque internamente no lo haya hecho? Son opciones que les estoy dando. ¿Qué consideran ustedes que es perdonar? ¿O será la tercera opción que dice es una decisión que viene de, de haber recibido las fuerzas de Dios para hacerlo y dejar libre a quien me ofendió? Entonces, de estas 3 opciones vemos que ciertamente perdonar no es olvidar. No es que uno dice, eh, ya yo me olvidé de todo. Uno puede recordar eso que pasó, pero esa situación, eso en lo que me ofendieron, yo no lo voy a usar para cobrar venganza de la otra persona, sino que cuando vienen a mis pensamientos, yo digo, ya yo perdoné a esa persona, ya yo tomé la decisión, como dice en la respuesta C, es una decisión. Yo tomé la decisión de perdonar a esa persona. Y eso viene cuando yo recibí las fuerzas de Dios para hacerlo. Porque a veces nosotros nos ocurre que hay situaciones en las que nosotros sentimos que no podemos perdonar. Y les habla alguien que durante muchos años, a pesar de haber conocido a Dios, tuvo que poner en práctica esto del perdón. Tuvo que decirle a Dios, Señor, ayúdame a perdonar. Entonces, hay cosas que por nuestras propias fuerzas no podemos, pero cuando pedimos la ayuda de Dios, cuando le decimos, Señor, yo cuando recuerdo esta situación me lleno de rabia, me lleno de tristeza, de amargura, te pido que me ayudes a perdonar a esta persona. Y ahí es donde Dios toma control de nosotros, empieza a limpiar nuestro corazón, cuando nosotros le permitimos a Él que obre en nuestra vida. Ahora, ¿por qué debo perdonar? Entonces aquí dice, porque he recibido la gracia y perdón de Dios y entiendo la bendición que resultará en mi vida al hacerlo. Cuando yo perdono, yo soy el que va a ser más bendecido, porque yo estoy dejando atrás toda amargura, toda tristeza, todo aquello que me ata y me hace ser esclavo de la rabia, de todo aquello que no proviene de Dios. Entonces, por eso estoy llamado a perdonar, entendiendo que he recibido la gracia y que voy a ser más bendecido al momento de perdonar. ¿Cómo afecta la falta de perdón en mi vida espiritual? Da un momentico que todavía estoy... Hace poco pasé por una gripe y todavía me afecta un poco la garganta. Ahora, ¿cómo afecta la falta de perdón en mi vida espiritual? Si no perdonamos, seguimos frustrados, airados, resentidos y expuestos a los verdugos. La falta de perdón afecta
nuestro cuerpo, afecta nuestra salud. Cuando en el momento que nosotros no hemos perdonado, cuando recordamos esa situación que nos causa la molestia, nosotros nos vamos a sentir frustrados, vamos a recordar ese resentimiento. Entonces, eso va afectando nuestra salud, afecta nuestro cuerpo. Si no perdonamos, limitamos nuestro crecimiento como hijos de Dios, nos estancamos. Necesitamos sacar todo aquello que no agrada a Dios para llenarlo con aquello que Dios tiene para mi vida. Es como que en la medida que nosotros vayamos sacando todo aquello que no agrada a Dios, vamos a permitirle a Dios más para que Él siga llenando nuestras vidas, para que Él lo llene de alegría, de esas bendiciones que tiene para nosotros. Pero si no perdonamos, vamos a tener allí ese espacio de nuestro corazón ocupado en algo que no vale la pena. Recordemos que Dios no nos va a obligar. Él es un caballero y entrará en mi vida hasta donde yo le permita. Solamente cuando hemos conocido el gozo de tener a Dios en nuestra vida, podremos entregar cada día más y más cada parte de nuestra vida. Cuando nosotros entendemos y hemos conocido lo que es esa alegría de que Dios sea nuestro Padre, ese gozo de tenerlo en nuestro corazón, nosotros no vamos a tener, por decir, algo que nos frene a perdonar, sino que sabemos que en la medida que lo hagamos, nosotros podemos entregarle más y más parte de nuestra vida, cada parte de nuestra vida a Dios. Entonces, en la medida que más conocemos a Dios, vamos a tener esa libertad y ese deseo de perdonar. ¿Hasta cuándo debo perdonar? No, ¿hasta cuándo debo perdonar? Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Bueno, aquí me equivoco. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta siete veces, le pregunta él. No, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, le contestó Jesús. Perdonar no depende de que la otra persona se arrepienta, sino de yo mismo limpiar mi corazón delante de Dios. Entonces, aquí vemos que aunque la otra persona no haya cambiado, no significa que no, yo no lo voy a perdonar hasta que no cambie. El tomar la decisión de perdonar no depende de que el otro haya cambiado, sino que depende de yo cambiar, de limpiar mi corazón. Allá la otra persona si sigue con esa actitud, pero mi responsabilidad está en limpiar mi corazón. En algún momento Dios tratará con esa persona, pero en lo que a mí me respecta, yo debo procurar limpiar mi corazón. Debo procurar perdonar. ¿Hay algo que mi ofensor no merece que le perdone? ¿Hay alguna cosa que nosotros digamos, no, bueno, esta persona por esto que hizo yo no le debo perdonar, o esto en específico yo no se lo debo perdonar, o que ustedes digan, esto que hizo esta persona no merece perdón, fue algo tan malo que no merece perdón? ¿Qué dice, que dice en Mateo 6:12? Y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. ¿Qué estamos diciendo allí? Esa es parte de la oración del Padre Nuestro. Yo creo que todos hemos escuchado el Padre Nuestro. Cuando nosotros decimos esa parte allí de la oración, decimos, perdona mis pecados, así como yo he perdonado a los que me deben, a los que me ofenden. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Quiero que me perdones así, igualito como yo he perdonado a los demás. Entonces, si yo a los demás no les he perdonado todo, le estamos diciendo a Dios que no me perdone todo. Entonces allí es algo que debemos pensar, que al momento de decir esa oración es porque nosotros ya hemos recibido esa fuerza para perdonar todo a esa persona que nos ha ofendido.
¿Cómo hago para perdonar esa ofensa que por años ha marcado mi vida? Número 1. Reconocer que necesito perdonar y para ello será necesaria la intervención de Dios. Número 2. Decidir no condenar más a la otra persona. Cuando vengan esos pensamientos que generan amargura y deseos de venganza, pedir la ayuda de Dios y orar para que esa persona conozca a Dios. En ese proceso que yo pasé de perdonar, en mi caso era a mi padre, por muchos años yo acumulé rencor contra él porque no estuvo cuando yo estaba pequeña y durante años, aunque yo era cristiana, siempre había algo que me recordaba y me buscaba hacer la forma de culparlo a él, de que esto pasó porque papá no estaba en la casa. Pero llegó un punto donde el enemigo, claro, siempre me traía ese recuerdo, pero llegó un punto donde cuando venía ese recuerdo a mi mente, también recordaba que yo había tomado la decisión de perdonar y le pedí a Dios que tuviera misericordia de él. Y tanto fue pedirle a Dios misericordia por esa persona que ya, por mi papá, que ya llegó un punto donde el enemigo se cansó y no me lo recordó más. Porque cada vez que lo hiciera, yo iba a responder con una oración. Y bueno, para la gloria de Dios, yo hoy en día ya hablo con mi padre, logré reunirme con él y superar esto que era del perdón. Pero es una decisión de actuar. No tiene que ver con que en el momento que yo lo sienta lo voy a perdonar, sino que es decidir. La decisión es la que luego nos va a llevar a decir sentir. Yo hoy día yo puedo decir, siento que lo perdoné, pero pasaron 18 años en los que yo no lo sentía. Y yo comencé a acercarme a él sin sentirlo, sino tomando la decisión. Luego de que tomé la decisión, comencé a sentirlo. Luego de que empecé a hacer, a buscar, reunirme, acercarme, allí ya hoy puedo decir, lo perdoné. Pero tiene que ver con, más que un sentimiento, tiene que ver con una decisión. Número 3. Actuar en base a mi decisión. Algunas veces actitudes como el orgullo nos impiden restaurar relaciones rotas, pero cuando hemos permitido que Dios tome el control de nuestras vidas, esas actitudes perderán fuerza y dominio que tenían sobre nosotros. Nos sentiremos en la libertad de mostrarle a esa persona que Dios ha limpiado nuestro corazón. Ahí nosotros vemos el mejor ejemplo de humildad es Jesucristo. Él aún cuando lo estaban golpeando, en el momento que lo estaban hiriendo, él lo que decía era, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A veces nosotros podemos decir, me acaba de herir, yo necesito tiempo para perdonar. Pero la verdad es que Jesucristo, que es nuestro mayor ejemplo, dice que en el momento que él estaba siendo golpeado, que él estaba siendo humillado, él solamente decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y así estamos llamados nosotros a en todo momento perdonar, no decir necesito tiempo, sino mi responsabilidad es mantener mi corazón limpio, limpio y agradable delante de Dios. Bueno, hasta ahí vimos lo que era la parte de el perdón, que como hijos de Dios nosotros necesitamos perdonar, necesitamos tener ese corazón. Ya un momentico que, ¿cuál? Ah, me había saltado una diapositiva, disculpen. La sangre de Cristo nos habla de perdón y nos limpia de todo resentimiento y pecado. Ayudemos al pueblo de Dios a cumplir esta ley espiritual del perdón. Ayudemos a la gente a perdonar. Practiquemos el perdón cada día, cada vez que sea necesario. Seamos reparadores de brechas. Animemos a las personas a decir, te perdono, libero mi corazón y mis emociones y recibo el perdón de Dios. Con un corazón sano y lleno del amor de Dios estaremos preparados para servir a otros para la gloria de Dios. Solamente con un corazón limpio podremos dar libertad al Espíritu Santo para que se glorifique en nuestras vidas y nos use para su propósito. No vayamos a hacer invasión del amor de Dios cuando en nuestro corazón
Hay cosas que impiden que el amor de Dios pueda fluir completamente en nuestras vidas. No podemos ir a hablarle a otras personas acerca del amor de Dios cuando en nuestro corazón hay resentimiento y de pronto vamos en la calle haciendo invasión y vemos a esa persona con la que todavía tenemos resentimientos y podemos comenzar a tener actitudes incorrectas, actitudes que no agradan a Dios y que de pronto la otra persona pueda ver y decir, ¿cómo me va a hablar del amor de Dios cuando Él está haciendo esto? Entonces, tenemos que preparar nuestro corazón. Ahora que estamos en este tiempo de invasión, al acercarnos a otras personas, examinarnos y pensar si hay personas a las que nosotros no hemos perdonado, pedir la ayuda de Dios y tener ese corazón limpio para poder servir y permitir que el Espíritu Santo se glorifique en nuestras vidas. Ahora sí vamos a cambiar cerramos acá, con lo que es la parte del perdón. Ahora vamos a continuar con otro de los temas de invasión del amor de Dios, que tiene que ver con la oración intercesora. Y para ello tenemos un personaje que se llama... ¿Cómo? Y para ello tenemos un personaje que se llama Abraham y está en Génesis 2.3. Ese no es Génesis 2.3, es Génesis 18. O sea, es que me equivoqué colocando el título. Dice, y se acercó a Abraham y dijo, destruirás también al justo con el impío. Ahorita vamos a ver un poco más de contexto de esta historia, pero tiene que ver con que Abraham era una persona llena del amor de Dios y Abraham pedía misericordia por las otras personas que estaban a punto de perderse. Se conseguía, en ese momento estaban en un pueblo que estaba hundido en el pecado. El pueblo se llamaba Sodoma y Gomorra. Y dice que Abraham pidió misericordia por ellos. Vamos a ver un poco más un poquito más adelante. Abraham era un intercesor. La oración de intercesión es la oración que se realiza en nombre de otros. Nosotros sabemos que la oración es hablar con Dios, pero cuando hablamos de la oración intercesora es cuando nosotros oramos a Dios, pero no por peticiones nuestras, sino por otras personas. Dice, el intercesor usa la oración para comunicarse con Dios, haciendo una solicitud en nombre de otra persona o en nombre de un grupo de personas. Esta la desarrolla la persona que ha pasado tiempo con Dios, que ha descubierto el valor de tener una amistad con el Padre, conociendo el deseo de su corazón. Esta persona ya no busca a Dios, por lo que pueda recibir, sino porque entiende el regalo que ya ha recibido al haberle conocido y ahora su deseo es agradarle. La persona que hace esta oración intercesora es una persona que ya no solamente se sienta a orar para decir, Señor, dame esto, dame aquello, quiero esto, necesito, sino que es una persona que se acerca a Dios para conversar con Dios como amigo y para pedir por otras personas, para clamar misericordia por otras personas. Con eso tiene que ver la oración intercesora. En la Biblia se relata la historia de muchas personas que al encontrarse con Jesús y recibir la salvación, buscaron la forma de agradecerle de diferentes maneras. Vemos historias de una mujer que derramó perfume a sus pies, otros que le invitaron a su casa, se convirtieron en seguidores y otras maneras que se mencionan en la Biblia. Sin embargo, hay un grupo que se destaca en la Biblia porque encontraron la mejor forma de agradecer. No es que las anteriores estuviesen mal, sino que estas personas, dice, esta es la que hablaremos hoy. La que hizo especial este grupo es que su agradecimiento los llevó a conocer el corazón del Padre. Estas personas, al momento de agradecer a Dios de haberse conseguido con ese regalo de la salvación, lo que hicieron fue interesarse por conocer más cuáles eran los deseos de Dios, cuál era el sueño de Dios. Ustedes, no sé si en algún momento se han preguntado cuál es el sueño de Dios, porque todos tenemos sueños, todos anhelamos lograr cosas, pero
nos hemos preguntado cuál es el sueño de Dios. El sueño de Dios es que todos seamos salvos. Desde un principio, Dios siempre ha querido que nosotros estemos con Él, que ninguno se pierda. Y hubo personas que al momento de ser salvos entendieron la importancia de esto y comenzaron a interesarse por el sueño de Dios más que por el sueño de ellos. Entonces, vamos a ver un poco más en detalle una de esas personas. Dice, veamos un personaje de la Biblia que llegó a este nivel, tanto que Dios lo llamó amigo y le hizo conocer los detalles de sus decisiones. Porque después de todo, eso es lo que hacen los amigos, contarse sus sueños, alegrías, tristezas. En esta ocasión, Dios se sentía cansado de un pueblo rebelde que se había hundido en el pecado. Lo que Dios pensaba hacer era destruirlo, pero antes decidió contarle a su amigo Abraham, de este personaje que hablaremos hoy. Dice, tú puedes leer esta parte, toda la lectura. Ya aquí está, yo me voy a ayudar a leer acá. Les leo Génesis capítulo 18, versículos del 17 en adelante. Pero el Señor estaba pensando, ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantenga en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Luego Dios decide contarle a Abraham lo que pensaba hacer con el pueblo de Sodoma y Gomorra. Como Abraham tenía un corazón lleno del amor de Dios, comenzó a pedir misericordia, comenzó a interceder por ese pueblo que estaba metido en una total perdición. Veamos a partir de Génesis capítulo 18 del versículo 33, que dice, pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. Entonces se acercó al Señor y le dijo, ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Quizá haya 50 justos en la ciudad. ¿Exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que allí hay? Lejos de ti el hacer tal cosa, matar al justo junto con el malvado y que ambos sean tratados de la misma manera. Jamás hagas tal cosa. Tú que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? El Señor le respondió, si encuentro 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. Abraham le dijo, reconozco que he sido muy atrevido al dirigirme a mi Señor, yo, que apenas soy polvo y cenizas, pero tal vez falten 5 justos para completar los 50. ¿Destruirías a toda la ciudad si faltan esos 5? Si encuentro 45 justos, no la destruiré, contestó el Señor. Pero Abraham insistió, tal vez se encuentren solo 40. Por esos 40 justos no destruiré la ciudad, respondió el Señor. Abraham volvió a insistir, no se enoje, mi señor, pero permítame seguir hablando. Tal vez se encuentren solo 30. No lo haré si encuentro allí a esos 30, contestó el Señor. Abraham siguió insistiendo. Sé que he sido muy atrevido en hablarle así a mi señor, pero tal vez se encuentren solo 20. Por esos 20 no la destruiré. Abraham volvió a decir, no se enoje, mi señor, pero permíteme hablar una vez más. Tal vez se encuentren solo 10. Aún por esos 10 no la destruiré, respondió el Señor por última vez. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí y Abraham regresó a su casa. Ahí, Bueno, aquí en esta historia vemos que lo que había ocurrido era que necesito cambiarlo. Vemos hasta donde le estuve leyendo Istayul, vemos lo que había ocurrido era que Dios iba a destruir una ciudad que se llama Sodoma y Gomorra porque estaban hundidos en el pecado. Sin embargo, Dios dice, antes de destruirla, Dios llega y dice, yo no le voy a ocultar esto a Abraham. Abraham era su amigo,
una persona que estaba llena de amor y era una persona que había pasado mucho tiempo con Dios. Y él llega y dice, no le voy a encubrir esto que haré a Abraham. Y en el momento que Dios le cuenta a Abraham lo que va a hacer, dice la Biblia que Abraham comienza a decir, Señor, pero si hay 50 justos, ¿también la vas a destruir? Y Dios le dice, por amor a esos 50 no lo haré. Pero como Abraham sabía que no habían 50, él empieza a disminuir y dice, y si hay 40, y si hay, así empieza a ir hasta que llega un punto donde dice 5. No sé si alguno de ustedes en alguna ocasión les ha tocado pedir pedir de pronto a sus padres, a alguna persona, decirle, pero concédeme esto. Entonces es tanto que insiste que hay una parte donde Abraham llega y dice, no se enoje mi señor conmigo, porque ya había insistido mucho, como cuando el niño se pone, pero papá, igual yo quiero esto, igual yo quiero esto. Bueno, así había llegado Abraham delante de Dios. Sin embargo, esos 5 justos tampoco habían. Y bueno, la historia termina con que lo que sucede es que Dios le permite a Abraham que saque esas personas que eran justas, que venía siendo más bien un familiar de Abraham, que se llamaba Lot. Pero vemos cómo él comenzó a pedir misericordia, él comenzó a hacer intercesión por esas personas. Él empezó a hacer esa oración intercesora. Es uno de los mejores ejemplos que tenemos de lo que es la oración intercesora. Vemos que Abraham alcanzó un nivel de intimidad tan grande con Dios que pudo dialogar con él e interceder por toda una ciudad. Ahora bien, ¿qué hizo que Abraham tenga semejante favor de Dios para interceder al punto que Dios mismo se pregunte, ¿encubriré yo a Abraham? ¿Qué ves en Abraham que lo hizo tan especial? ¿Qué podemos aprender de él para ser especiales a los ojos de Dios? Abraham fue un hombre con propósito, número uno, fue un hombre con propósito. Por eso Dios dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. Así como Abraham, tú y yo fuimos creados con un propósito. Entonces, necesitamos dedicar tiempo para conocer el propósito que Dios tiene para nosotros, dónde Dios nos ha llamado a servir, aquello que hace arder tu corazón al momento de servir. Es allí donde Dios te llamó, es allí donde Dios te revelará su plan para que puedas aportar al reino de Dios. No te quedes solo viendo, entiende que hay un lugar para ti. Entonces vemos que Abraham pedía así porque ese era el propósito que Dios había planificado para él, que él fuese un intercesor. Abraham tenía carácter para pastorear a su familia, porque dice en la Biblia que Dios decía, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. Otra característica que tenía Abraham era su capacidad de gobernar su familia. Esta práctica comenzó en su hogar. No podemos ir a arreglar los problemas de los demás si no hemos ordenado nuestra vida y nuestra familia. Es allí donde debemos comenzar. Abraham tenía integridad y pureza, dos características que alegran el corazón de Dios. Dios dice, hay una parte de la Biblia donde Dios dice, haciendo justicia y juicio, para que hagan venir, para que hagan venir, haciendo justicia y juicio, para que hagan venir a Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. La pureza y la integridad es algo muy importante para un hijo de Dios que desea cumplir su propósito, pues es allí donde hay garantía del respaldo de Dios, de que Dios nos acompañará. Por tanto, ser íntegros no es una opción, no podemos jugar con esto. No somos perfectos, pero cada día debemos esforzarnos en soltar todo aquello que no agrada a Dios. Por tanto, vemos la necesidad de intercesores en este tiempo. Maldad hay mucha en la tierra.
gente hundida en el pecado, la enfermedad y la depresión. El deseo de Dios es que se levanten siervos dispuestos a obedecer y a mostrar el camino recto que Dios desea que caminemos, que con amor y misericordia corrijan a los débiles y les muestren la verdad del plan de Dios. Entonces vemos que Abraham era un intercesor y nosotros estamos llamados a ser intercesores, a clamar por otras personas. Como decíamos hace poco, hay muchísima maldad en el mundo y hay necesidad de que personas rectas, personas obedientes se levanten para ser esos intercesores por esas personas que están perdidas y que necesitan conocer a Dios. Entonces, bueno, hasta aquí les comparto los temas de hoy que tenían que ver con el perdón y con la oración intercesora. Luego de que tenemos ese corazón limpio, ese corazón perdonador, entonces nosotros con más facilidad podremos interceder por esas personas que necesitan de Dios. Bueno, no sé si el pastor quiere agregar algo. Ya estamos por aquí terminamos. Amén, amén. Qué preciosa enseñanza, qué preciosa enseñanza. Si te cayó mal ese.
Amén. 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 Gloria a Dios. Mm, A las peticiones. Sí. Sí, ya vamos a empezar a anotar las peticiones. ¿Escuchamos? Las peticiones. ¿Cómo se llama el muchacho, pastor? El muchacho que le hicieron el trasplante. Ok. Si alguien más tiene una petición, vamos a estar anotando para... Ok. Amén. ¿Alguna otra petición? Rosabel Lozano. Ok. Santa Valentina Villalobos. Valentino Casco también es sanidad. ¿Alguna otra petición? Rolly. ¿Cómo se llaman tus padres, Rolly? ¿Correcto? ¿Alguna más? ¿Alguna otra petición? Amén. Amén.
Hermano Milciades. Amén. 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 ¿Alguien más? Hermana Cortés. Dígame, Ajá. ¿cómo se llama? Carmen. Ok. Bueno, Ok. Bueno, si no hay más peticiones, eh, hoy íbamos a comenzar a iniciar, a que se unieran más intercesores en estas oraciones del cierre de la célula. Por eso íbamos a de pronto invitar a ver si quiere el hermano Sergio del Valle, si nos quiere ayudar. no tengo. Creo que se le conecta. Ya. Un segundo, hay un problema con el audio. Ok. Solucionado. El hermano Sergio parece que No tiene micrófono. se le quedó como colgado la conexión. Entonces no sé si el hermano Rolly nos quiere ayudar. Ahora, ¿Sí? hermano Ok. Milciades. Disculpa. Por su mamá Patricia, ¿por qué? Ah, por salud. Yo escuché Hilda Rubén. ¿Cómo se llama su mamá? Patricia. Ah, ok. 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 Por su salud. Ok. Entonces, bueno, hermano Rolly, sería que para que ores por el sobrino de la hermana Hilda, Junior Galeano, para que continúe yendo a la iglesia, que Dios le guarde y quite todo tropiezo. Y por Valentino Casco y sanidad para Valentino Casco es por que el trasplante del riñón. Le hicieron un trasplante del riñón y él rechazó, o sea, rechazó el riñón. Entonces, ok, para que Dios se glorifique. entonces Es un joven. yo estaría orando por la sanidad para Antonio Villalobos, Rosabel Lozano, por los padres del hermano Rolly María Ángela. y por el evento del sábado. Hay una chica que se conectó la semana pasada de Buenos Aires. Hoy estaba pendiente para conectarse, pero está enferma, fuertemente enferma del estómago. Me dijo que la pasó muy mal. Entonces vamos a orar por ella también. Okay, y tú serás para Ok, de Carmen González María. ok. Ok, bueno, eh, vamos a iniciar, hermano Rolly.
Amén. Sí. Padre amado, seguimos aquí en tu presencia, Señor, de este grupo de, mm, de tus hijos, Señor, que queremos aquí ponernos en la brecha, Señor, interceder, Señor, por tus hijos más pequeños, Señor. Queremos pedirte, Padre amado, en este momento, Señor, y en el nombre de Jesús, Señor, que tú pases tu mano sanadora, Señor, sobre Antonio Villalobos, Señor. Tú sabes su proceso que le está viviendo, Señor, con ese tumor que salió en su cabeza, Señor, pero son tú, Señor, que eres el Jehová Rafa de todos aquellos
que te reconocen como su Dios, Señor. Te pedimos, Padre amado, que tú les sanes, Señor, que tú le des la fuerza, la fortaleza a él y a su familia, Señor, para emprender este proceso, para lucharlo, para dar día a día, Señor, esa batalla contra este proceso que le toca pasar, mi Señor. Te pido, Padre amado, que seas tú, Señor, bendiciéndolo, Señor, dándole paz y gozo en su corazón, Señor, tranquilidad por sobre todo, mi Señor. Te pido, Padre, también por la señora Rosabel Lozano, Señor. Mira cómo ella también, Señor, esa mujer guerrera también ha estado batallando, Señor. Te pido, Padre amado, que tu mano sanadora, Señor, también llegue a ella, Señor. También sane, Señor, ese cáncer que hay en su cuerpo, mi Señor. Te pido, Padre amado, que la levante, Señor, que le des la fuerza, la fortaleza, Señor, la paz en su corazón y por sobre todo la seguridad de que el Dios Todopoderoso está con ella, mi Señor. Te pido, Padre amado, que tu voluntad se cumpla en su vida y en la de sus hijos, Señor, que la acompañen día a día, Señor, que le tratan de dar fuerza, pero no hay fuerza mayor que la tuya, mi Señor. Dales a ellos también la tranquilidad, Señor, de que tú tienes el control, Señor. Permíteles, Señor, que ellos puedan conocer tu gloria, Señor, cómo tu gloria se manifiesta dándole sanidad a su madre, mi Señor. Te pido, Padre amado, también por los padres de mi hermano Rolly, Señor. Tú sabes, Señor, cuál es la situación que ellos están pasando, cómo es la relación de ellos, Señor. Te pido, Padre amado, que seas tú, Señor, obrando, Señor, en ese hogar, Señor, que seas tú restaurando, Señor, que seas tú, Señor, quitando toda espina, todo cardo, Señor, que entorpece, Señor, cómo ellos se puedan conectar, cómo ellos se pueden comunicar, cómo ellos conviven como familia, Señor. Te pido, Padre amado, que los lleves a tus pies, Señor, que ellos puedan dejar atrás, Señor, toda vida pasada, Señor, y puedan renacer de nuevo en el Espíritu Santo, Señor. Te pido, Padre amado, que los bautices, Señor, en tu Espíritu, Señor, que les permita, Señor, a ellos volver a encontrarse, Señor, como una nueva familia, un nuevo núcleo nacidos en ti, mi Señor. Te pido, Padre amado, también, Señor, por el cierre de la invasión del amor, Señor. Te pedimos, Padre amado, que seas tú, Señor, tomando el control del clima, Señor, tomando el control de cada uno de los preparativos que se están llevando, Señor. No permitas que el enemigo ponga tropiezos, Señor, sino que tu gloria se manifieste ese día, Señor, que gran cantidad de personas, Señor, puedan llegar a ti, Señor, puedan escuchar testimonios, puedan ver, Señor, cómo tu amor y tu misericordia se derrama sobre sus vidas, Señor, cómo tú eres Dios poderoso, Señor, cómo tú eres el Dios que sana, el Dios que provee, el Dios aquel que guarda y cuida de sus hijos, mi Señor. Te pido, Padre amado, que bendigas también la vida de mi hermano Milciades, Señor, y de sus compañeros, Señor. Mira cómo esos soldados valientes se están poniendo en la brecha, te están tratando de llevar tu palabra a lugares donde el enemigo está poniendo batalla, está poniendo frente, Señor, pero es un enemigo que está vencido, Señor. Dales la autoridad y la certeza a ellos, Señor, que tú caminas con ellos, Señor. Límpiales, Señor, de todo aquello que les pueda traer tropiezos, Señor. Te pido, Padre amado, que los cubras con tu sangre preciosa, Jesucristo, Señor. Que les des la autoridad, Señor, para ellos del lugar que pisen, esa tierra que pisen, Señor, se comienza a bendecir a través de tu Espíritu Santo y para tu gloria y tu honra, Señor. Que tu reino se esparza por aquel lugar a donde ellos vayan caminando, Señor. Que las personas que vayan alrededor de ellos, Señor, escuchen las buenas nuevas de salvación, Señor. Permíteles, Señor, a ellos poder ser ese instrumento que quieren ser, que está ese deseo en su corazón, mi Señor. Te pido también, Señor, por la hermana Carmen, Señor. Te pido por su salud y la salud de, de ella, Señor, porque su familia está fuera del país, Señor. Te pido, Padre amado, que seas tú bendiciéndola, Señor, que seas tú tomando el control, que seas tú renovando su fuerza, Señor, que seas tú dándole la paz que ella necesita, Señor, para poder conciliar el sueño, Señor, que seas tú, Señor, controlando su tensión, sanando su corazón, Señor, trayéndole esa tranquilidad de saber que su familia está bien, de que no está sola, sino que el Dios Todopoderoso es aquel que la acompaña, Señor. Te pido, Padre amado, que en esta noche a cada uno de nosotros, Señor, tú le hayas hablado a sus corazones, Señor, y hayas puesto esa semilla que nos va a permitir perdonar y que nos va a permitir, Señor, poder doblar rodilla día a día, Señor, para interceder por aquellos hermanos más pequeños, por aquellos que están en necesidad y por aquellos que necesitan de ti, mi Señor. Te agradecemos de tu presencia esta noche, Señor, y porque tú sabemos que nos acompañarás en el día a día, mi Señor. Y mi Dios, también queremos pedirte, Señor, por la mamá de Gonzalo, Dios mío, la señora Patricia, mi Dios. Te pido que seas tú, mi Dios, pasando tu mano sanadora sobre ella, mi Dios, que sea tu misericordia, Dios mío,
Tú conoces, Señor, la situación que ella está viviendo, Padre. Te pedimos que te glorifiques, Señor, en cada parte de su cuerpo, Señor, que ella pueda ver tu gloria, mi Dios, que ella pueda saber que tú eres Dios, Señor, que tú la amas, Dios mío, y que tú cuidas de ella, mi Dios. Te pedimos, Señor, en estos momentos, Dios mío, intercedemos por ella, mi Dios. Te pedimos misericordia, Señor. Mira cuando estamos todos unidos, Dios mío, en oración, Señor, clamándote, Señor, por la señora Patricia, Dios mío. Sea tu misericordia derramada sobre ella, Señor, porque tú también moriste por ella, tu sacrificio también fue por ella, Dios. Te pido, Señor, que por tus llagas, Señor Jesucristo, ella sea sanada, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor. También te pedimos por María Ángel Rodríguez, Dios mío. Tú conoces su vida, Dios, conoces el propósito que tienes para ella, mi Dios. Yo sé que tú la amas, Dios mío, que tú cuidas de ella. Te pido que seas tú, mi Dios, pasando tu mano sanadora sobre su estómago, Señor, sobre cada parte de su cuerpo, Dios mío. Te pido que la llenes de tu paz, de tu amor, Señor, que ella pueda tener sueños reparadores, Dios, que ella pueda dormir tranquila, Dios, confiando, Dios mío, que tú estás al control de todo, Dios mío, que nada se escapa de tus manos, Señor. Te pido, mi Dios, por cada uno de mis hermanos que están conectados, Señor. Si alguno está teniendo problemas para dormir, Señor. Si alguno, Dios mío, está teniendo ansiedad o falta de paz, Espíritu Santo, muéstrales, Dios mío, cómo tú cuidas de ellos, Dios, cómo tú estás al control de todas las cosas, Señor. Que ni una hoja del árbol se cae, Señor, si no es por tu voluntad, mi Dios. Te pido, Señor, que seas tú, Dios mío, mostrándoles, Señor, cómo tú estás con ellos, Dios, como tú, Dios mío, controlas, estás al control de todas las cosas, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias por esta reunión, mi Dios. Gracias por el privilegio que tenemos de ser tus hijos, Señor, de tener ese corazón perdonador, Señor, y de clamar por otras personas, mi Dios. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por la actividad del 28, Dios mío, porque sabemos que te vas a glorificar allí, Señor. Gracias por cada uno de nuestros pastores, Señor. Gracias por cada uno de nuestros líderes, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.